Del programa se desató una fuerte polémica, un fuerte rechazo a un editorial publicado en el diario La Nación titulado Niñas Madres con mayúsculas, en el que se trataba el tema del embarazo de niñas y adolescentes. Las críticas fueron de alguna manera 3 puntos claves: el hecho de una cierta romantización de los embarazos de niñas y adolescentes, el hecho de soslayar que muchos de esos embarazos, un alto porcentaje, pueden ser frutos de abusos y de violación de menores de edad, y una tercera cuestión que quedaba muy opacado: los derechos consagrados legalmente en términos de la legislación que hoy existe sobre el aborto en Argentina, la que ha sido sancionada ya hace muchas décadas, existe y también protege a las menores de edad. Entonces, estamos aquí con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para dar mucha precisión a esta conversación sobre aborto en Argentina y el derecho de las menores de edad que quedan embarazadas. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera cuestión es entender qué dice la ley vigente hoy en Argentina sobre el derecho a abortar, en qué circunstancias y qué lugar tienen las menores de edad, tanto adolescentes como niñas que puedan ser víctimas de violaciones, o también puede haber otros contextos, pero empecemos por ahí. Sí, la ley vigente en la Argentina, vigente desde el año 1921, establece que no es punible el aborto voluntario cuando corra peligro la vida de la mujer, la salud de la mujer, o en caso de un embarazo producto de una violación. Y este aborto no es punible y por ende las mujeres pueden acceder al mismo en cualquier momento del embarazo, no hay un límite temporal. En otros países sí se ha establecido para el caso de violación un límite que va entre las 12 o 16 semanas. La legislación argentina en 1921, vigente al día de la fecha, permite que una mujer que tiene un embarazo producto de una violación pueda interrumpir voluntariamente su embarazo en cualquier momento del mismo sin ningún tipo de límite temporal. Bien. Andrés, hay otras dos reglamentaciones, de alguna manera, para llamarlos así genéricamente, que se mencionan a la hora de pensar el aborto en Argentina y los derechos al aborto en Argentina, que es el fallo FAL de la Corte y el protocolo ILE. ¿Qué aportan a este marco regulatorio del aborto permitido y legal en Argentina estos cuerpos de reglamentaciones o de... El fallo FAL fue muy importante porque ratificó la constitucionalidad y convencionalidad del Código Penal de 1921, estableció o profundizó algo que había entrado en polémica, pero que en realidad no tendría que haber entrado en polémica, de que cualquier mujer tiene acceso a un aborto en caso de violación, y a su vez determinó que cada provincia, que por la distribución de competencias es la encargada de desarrollar la salud pública, debía dictar un protocolo en donde se instrumentara la forma de garantizar el acceso de todas las mujeres a los abortos no punibles. Porque recordemos que en nuestro sistema federal, a diferencia de otros sistemas federales, los códigos de fondo, el Código Penal, el Código Civil, los dicta el Congreso para todo el territorio nacional. Y todas las provincias tienen que aplicar el Código Penal. Lo que estableció la Corte era que para evitar dilaciones en el acceso y en la instrumentalización de los mismos, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían dictar protocolos en donde se establecieran de alguna manera aquellos instrumentos o herramientas para garantizar el acceso. Claro. Pero bajo ningún punto de vista estos protocolos podían desconocer, oponerse o obstruir lo que el Código Penal establece en 1921. Andrés, en relación a que cualquier mujer, aclarabas que el fallo FAL fue muy insistente en relación a que cualquier mujer podía tener derecho al aborto en esas circunstancias particulares según el Código Penal de 1921, porque ¿cuál era la restricción antes? Nuestro Código Penal es la versión alemana del Código Suizo. En esta versión, la lengua alemana hablaba terminológicamente de manera distinta de una mujer idiota o demente y de cualquier mujer. Cuando se hace la traducción, nosotros leemos nuestro Código Penal que habla de violación de mujer idiota o demente
faltaría una coma, que hace otra discusión, pero para mí no es significativa, y de atentado al pudor. Está hablando de dos situaciones distintas, como originariamente la lengua alemana se refería terminológicamente a dos situaciones distintas. Bien. Durante muchos años... Parecía que solo se refería a mujeres que tenían problemas... mujeres idiota de mente, claro, como dice el Código Penal. Sí, son horribles, pero... Es horrible, pero no es la terminología. Mujeres. Y no a todas las mujeres. Aunque era claro esto desde el punto de vista de cuáles eran los antecedentes y el origen de nuestro Código Penal. Y durante mucho tiempo se intentó obstruir el acceso de las mujeres, que no eran idiotas y dementes, a los abortos no punibles. El fallo FAL lo que hizo es clarificar y establecer que cualquier mujer puede acceder en cualquier momento del embarazo a la interrupción voluntaria del mismo cuando el embarazo sea producto de violación, y que basta solamente una declaración jurada para poder acceder, y que después el proceso penal dependerá de si la mujer quiere hacer la denuncia o no quiere hacer la denuncia. El proceso penal contra el violador. Contra el violador dependerá, pero no hace falta que exista una condena respecto al violador para que una mujer pueda acceder. Basta con una simple declaración jurada en donde la mujer manifiesta que el embarazo es producto de una violación para que pueda acceder al aborto no punible. Andrés, el tema de menores de edad, el caso de la niña de 12 años de Jujuy dejó muy claro que, bueno, que empiezan a haber puntos ciegos en cómo los estados provinciales, el sistema de salud interpreta las leyes. El fallo FAL deja claro que se aplica a todas las mujeres que han sido violentadas y violadas, no importa su condición psíquica, todas las mujeres. Yo ampliaría a toda niña, adolescente y mujer. Toda niña, adolescente y mujer. Bien. ¿La niña o adolescente tiene que tener una autorización de su madre o padre? No, para esto hay dos respuestas. Si uno lo mira desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención y el órgano de aplicación del mismo ha establecido que toda niña, todo adolescente tiene derecho a acceder a un aborto no punible en el ejercicio de sus derechos según el desarrollo progresivo de sus capacidades. En la medida que una niña adolescente pueda manifestar su deseo de interrumpir voluntariamente el embarazo, nadie se puede oponer al mismo. Aunque la madre o el padre diga que no. Aunque la madre o el padre diga que no, porque lo que ha logrado la Convención sobre los Derechos del Niño es que estos sean sujetos de derecho más allá del deseo de los padres. Entonces, en la medida que una niña adolescente pueda manifestar su deseo de interrumpir voluntariamente el embarazo, la Convención sobre Derechos de los Niños las protege y obliga al Estado a garantizar el derecho de esta niña, esta adolescente, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra ellas. Y desde el punto de vista del Código Civil, el Código establece que a partir de los 13 años una adolescente puede tomar todo tipo de decisión con respecto a su cuerpo, vinculado, por ejemplo, a esta temática, y menos de 13 años necesitaría de alguna manera el consentimiento de los padres. Pero el Código Civil y Comercial establece que el mismo debe ser leído a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, en la medida en que exista una niña de menos de 13 años que haya quedado embarazada producto de violación y que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo y que lo pueda manifestar de esta manera, no hay ningún límite, ningún obstáculo, ni siquiera la voluntad de los padres que le puedan impedir ejercer plenamente sus derechos. Y tampoco sería procedente si se dudara de que una niña de 11, 12 años esté en condiciones de tomar semejante decisión, sería improcedente por parte de la justicia, no sé, someterla a pericias psicológicas para ver el grado de madurez y de sentido de responsabilidad. Sí, lo que ha establecido también el caso FAL es que toda niña, adolescente, toda mujer tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin que existan ni comisiones interdisciplinarias, ni comité de bioéticas, ni ningún tipo de obstrucciones a que se cumpla con la voluntad de la niña, adolescente, de la mujer en el tiempo concreto y efectivo, y que todos estos comités, todos estos órganos, todas estas deliberaciones se convierten en obstáculos al pleno ejercicio del derecho de las mujeres. Claro, y sobre todo en un tema que avanza, que cada minuto que pasa, cada día que pasa es crítico. La efectivización del derecho de las mujeres tiene que ser en tiempos reales y muy céleres, porque si no se cumple
con el ejercicio de este derecho en estos tiempos, se está violando este derecho. Claro, eso es muy importante, ¿no? De esa aclaración de que no cumplir con ese marco regulatorio fijado por el Código Penal de 1921 es estar violando los derechos de una niña o de un adolescente y violando la ley. Y genera responsabilidades civiles y penales a aquellos médicos, funcionarios y cualquier persona que obstruyan el ejercicio de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Andrés, en el caso de la niña de Jujuy, el tema fue la cantidad de semanas que ese embarazo tenía, donde según algunos médicos no se podía aplicar un procedimiento abortivo. Sí, existen. Y, a ver, la ley no dice nada acerca del plazo. ¿Cómo entonces, cómo se decide? La ley no dice nada acerca del plazo y le otorga a la niña, adolescente y mujer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Esto implica el no nacimiento, que la mujer tiene derecho a resolver en estas circunstancias, vida, salud y violación, el no nacimiento. No nacimiento. Eso es un aborto, el no nacimiento. Lo que sucedió en la provincia de Jujuy es un parto inducido. Bien, pero entonces, si no es un parto inducido vía cesárea o inducido vía el canal normal, natural de salida de un bebé, ¿cómo se interrumpe un embarazo para que sea un no nacimiento en la semana 23? Y hay distintos métodos aplicables. Esto se discutió, por ejemplo, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Carham versus Nebraska, donde se discutía justamente cuál era el método más efectivo para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en el último trimestre, en la última parte del embarazo, cuando corría peligro la vida y la salud. Y la Corte Suprema de Justicia resolvió que el método que era quizás médicamente más cruento era el que más garantizaba efectivamente los derechos de las mujeres y lo consideró constitucional. Existen métodos para que a partir de una determinada semana se pueda interrumpir el embarazo. Quizás son métodos médicamente complejos, pero existen los mismos y se pueden aplicar. Lo que sucedió en Jujuy no fue una interrupción voluntaria del embarazo. Lo que sucedió en Jujuy fue un parto inducido con nacimiento. Eso no es aborto. Y eso es contrario a la ley. Y eso es contrario al Código Penal argentino y es contrario a las obligaciones que el Estado argentino ha contraído al ratificar numerosos instrumentos internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución y que muchos de sus órganos de interpretación y aplicación le vienen diciendo insistentemente al Estado argentino, primero, que garantice el derecho de las niñas, adolescentes y de las mujeres y de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad a los abortos legales y que debe despenalizar el aborto en los supuestos que hoy están penalizados, que son todos los demás, menos vida, salud y libertad sexual. Andrés, la Organización Mundial de la Salud tiene estadísticas en relación a las niñas y adolescentes menores de 16 años y los riesgos que corren cuando quedan embarazadas y son madres. Tienen 4 veces más posibilidades de morir en el parto comparado con las mujeres de más de 16 años. Esta protección especial del Código Penal de 1921 y los derechos internacionales de las niñas y adolescentes en relación a los abortos, ¿tiene que ver con ese estado de vulnerabilidad de una niña y adolescente que lleva un embrión o un feto en su vientre? Sí, tiene que ver con el estado de vulnerabilidad, tiene que ver con un estado de desarrollo de protección del desarrollo de su biografía. Creo que ninguna niña de 12 o 13 años tiene en sí mismo un proyecto de ser madre a esa edad, y mucho menos cuando la imposición de ser madre proviene de una violación. Entonces, la idea de tutela de los derechos de las niñas y de las adolescentes es justamente proteger su plan de vida, proteger esa etapa tan particular de su vida y de una manera combatir que la maternidad se imponga a partir de la violación de su dignidad y su libertad sexual cuando existen abusos sexuales agravados. Andrés, el tema de las adolescentes y de las niñas no solamente pasa por los casos de violación,
que son los más trágicos y dramáticos, pero también la sexualidad de los adolescentes se inicia mucho antes y puede darse el caso de una adolescente de poco, digamos, de entrada a la adolescencia, que tiene una relación sentimental con un amigo, un compañero de colegio de la misma edad y por desinformación queda embarazada. Eso ya no es una violación, pero hay una niña, porque a los 12 años en términos conceptuales puede ser considerada una niña, que está embarazada. ¿Qué posibilidades legales tiene hoy esa niña embarazada a los 12 años, no como fruto de una violación, sino en una relación con un par tan desinformado como ella o tan abandonado a la desinformación, sin la supervisión del Estado o de sus padres? Bueno, el aborto en esas situaciones está penalmente castigado, pero una niña de 12 años es inimputable penalmente, con lo cual no podría estar sometida a un proceso penal. Claro. La edad de imputabilidad es a partir de los 16 años, tendría que existir un determinado régimen que no tenemos, que eso se está discutiendo, pero bueno, sería inimputable. El problema que sigue existiendo es para todas aquellas mujeres que por fuera de estos supuestos que establece el Código Penal quieran acceder al aborto, que fue lo que se discutió. Claro, es otra batería de discusión y de argumentos y otros casos. Pero más allá de la cuestión de la imputabilidad penal, toda niña, adolescente y mujer está en la misma condición desde la perspectiva de la sanción penal de un punto de vista moral cuando quiere interrumpir voluntariamente el embarazo fuera de los supuestos que están previstos hoy en el Código Penal. ¿Qué le cabe, qué responsabilidad legal o qué castigo legal o qué condena le cabe a un médico que, como sucedió en el caso de Jujuy, decide hacer nacer y no cumplir con la letra de la ley tal como explicabas hace un ratito? Y como mínimo incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque como funcionario público tiene el deber y la obligación de hacer cumplir la ley vigente de la República Argentina. Y la ley vigente de la República Argentina era que si esa niña había manifestado su consentimiento en términos de interrumpir voluntariamente el embarazo, lo tenía que hacer, y no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo en el tiempo oportuno, ni lo hizo tampoco en un tiempo que significaba un cierto agravamiento, pero que él tendría que haber hecho. Esto es incumplimiento del deber del funcionario público. Y tampoco con el procedimiento que permitía concretar la decisión y legal. Tampoco con el procedimiento que permitía concretar la obligación legal al cual él estaba sometido. Lo paradójico es que ahora se ha victimizado, ha renunciado. Parece que la víctima ahora es el director del hospital que no cumplió con la ley y no es la niña que fue violada, que la obligaron a ser madre por unos días y que no le garantizaron sus derechos. Con tu mirada experta de constitucionalista, que saben leer entre los huequitos que la letra de la ley no logra controlar, ¿no había duda de que ese era un caso que cabía dentro del Código Penal y con la regulación de 1921 y de que había que interrumpir el embarazo y que esto no fue una interrupción? Es decir, no hay duda sobre eso. No hay ninguna duda, porque el acceso al aborto en caso de violación, según nuestro Código Penal, no tiene ningún tipo de limitación temporal y existen métodos para que se concrete la idea del aborto, que es el no nacimiento. No es un parto inducido con nacimiento, una interrupción voluntaria del embarazo. Eso es imponerle a una niña violada la condición de ser madre y la obligación después de dar en adopción a ese hijo o hija que nació. Andrés, los temas de conciencia y en la discusión sobre el aborto, no importa si es sobre el aborto en caso de violación, sobre el aborto en general, a menores de edad o también a mujeres mayores de edad, demanda muchísimas consideraciones de conciencia individual de las personas. Aún con la cantidad de debates que hay en una sociedad como la Argentina como esta, en relación al caso de violación y de una menor de edad, ¿hay algún margen de duda? No hay ningún margen de duda. Lo que hay que aplicar la ley. Sí, si una persona tiene algún tipo de objeción de conciencia, la Constitución y los tratados lo protegen, lo tiene que manifestar de manera anticipada para que se puedan cubrir las necesidades del servicio y se protege su derecho y a su vez se cubre el servicio. Es más, yo estoy a favor también de la objeción de conciencia institucional de las instituciones privadas con la obligación de derivación concreta, pero si existe una institución que por su ideario constitutivo no quiere realizar abortos, me parece que hay que respetarlo, pero con la obligación siempre de
tener que derivar de forma efectiva y concreta a esa mujer que ha llegado a esa institución. ¿Y cómo es en el caso de un hospital público o un sistema público de salud como el de la provincia de Jujuy? ¿Puede derivarlo a otra institución? No, ¿Está no obligado? solamente lo que sería la objeción de conciencia o la objeción de ideario es para las instituciones privadas. Las instituciones públicas tienen la obligación de tener que garantizar esta práctica. Pero el médico sí puede plantear... El médico sí lo puede plantear por anticipado, de forma tal que ese hospital público pueda organizar su servicio para que en los casos concretos prestar el servicio y garantizar el derecho de las mujeres. ¿Qué responsabilidad le cabe al Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy en un caso como este? Y se tendría que analizar y evaluar cuál fue la actuación del Ministro de Salud respecto del director del hospital y los médicos intervinientes, porque también podría caberle una investigación por incumplimiento del deber de funcionario público. En la medida en que haya sabido de esa situación, haya tomado conocimiento y no haya arbitrado los medios necesarios para hacer cumplir la ley. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estas clarificaciones importantes en estos debates tan delicados que atraviesan esta sociedad y los encontronazos que hay por las posiciones distintas que se tienen. Muchas gracias por estas precisiones técnicas.